Si tenéis vuestra Biblia a mano, os invito a abrirla por el Evangelio de Juan, capítulo 6. El domingo pasado hicimos una referencia a esta situación en la que Jesús estaba predicando acerca del Evangelio y cómo es imprescindible para tu vida espiritual. Tienes que tener una relación con Cristo como con el pan. Tienes que tener una relación de dependencia para subsistir. Esa es la idea que Jesús está diciendo ahí. Él es el pan de vida. Y cuando Él predica esto a las multitudes, muchos de sus discípulos, es decir, los que estaban más cercanos a Jesús, decidieron marcharse. Ellos decían que esa palabra era dura. Así que en el versículo 66, cuando vemos que el resultado de esto es que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y resaltamos esa pregunta que Jesús estaba mostrando ahí a sus discípulos, que en ocasiones habían mostrado también un pecado de orgullo y pensar que lo importante es formar parte de un grupo selecto. Así que Jesús les mostró que para ser quien es, digno de la gloria que es, no necesita a nadie para que le dé gloria. No necesita a nadie para que le siga. Que Él se quedara solo no mengua su gloria. Así que Simón Pedro respondió, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras versiones dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es el sentido que tiene esa pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Está mostrando exclusividad. No queremos ir a nadie más. Nadie tiene las palabras que tú tienes. Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos leído en 1 Corintios 15, el espíritu postrero, el postrer Adán es el espíritu que da vida. Y lo hace por medio de su palabra. Y la pregunta de esta mañana es, ¿harías tú esta declaración que Pedro hizo? ¿Estás viviendo conforme a esta declaración de dependencia de Cristo como dependemos del pan? Unos comen más pan, otros comen menos. Pero en aquella época no era opcional, era lo mínimo que se podía comer. ¿Es esta tu vida? ¿Vives así en dependencia de Cristo, de su palabra? ¿Te reconoces necesitado de la vida que solo por la palabra de Dios viene? ¿Estás batallando o debatiéndote si seguir a Cristo o seguir su palabra o seguir los consejos del mundo, los consejos de este mundo caído? Si sea cual sea la respuesta en esta mañana, vamos a profundizar por qué debes estar deseando la palabra de Dios, como aquí Pedro está mostrando. ¿Por qué debes estar anhelando y deseando seguir a Cristo, estar con Cristo, porque su palabra es palabra única? Así que el Salmo 138, observa lo que dice en el versículo 2. Salmo 138. Dice el versículo 1, con todo mi corazón te daré gracia. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y mira lo que dice, la razón por la que Él hará todo esto, alabará al Señor, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La palabra de Dios está a la misma altura que el mismo Dios de la palabra. La palabra de Dios debe ser considerada con la misma digno de gloria que el Dios que la ha revelado. Él se ha revelado a sí mismo por medio de la creación y por medio de su palabra. Y ha colocado su palabra no como la palabra de los hombres, sino a la misma altura de Él mismo, de aquel que la dio. Así que esto significa que la palabra de Dios debe ser para nosotros el anhelo porque Él es el origen. Esta es la primera razón. La primera razón de por qué tú debes anhelar la palabra de vida es porque el origen de esta escritura
es Dios mismo. Dios ha inspirado su palabra, la ha revelado de manera completa, perfecta. Así como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura ha salido de su boca. Él es el origen. El origen de la palabra de Dios es un origen divino. Tú tienes palabra de vida eterna porque tú eres la vida. Y tu palabra tiene la misma gloria, el mismo origen perfecto que aquel que la dio. Cuando 2 Timoteo 3:16 dice toda escritura es inspirada, se refiere a cada palabra, no a las ideas que podemos sacar de ella de una manera subjetiva, sino cada palabra objetivamente ha salido de la boca de Dios, moviendo a los autores humanos para que la escribieran. La Biblia es un libro único, así que las afirmaciones únicas que hace la Biblia acerca de sí misma, acerca de Dios, acerca del hombre, han salido de la boca de Dios diciendo, Dios dijo, así dice el Señor, como 3.800 veces aparece en este libro. La palabra de Dios da testimonio, ella misma, de que el origen es divino. Damos gracias a Dios por haberse revelado por medio de su palabra escrita, y esta revelación final la encontramos en Cristo Jesús, como vimos en Hebreos capítulo 1. Ahora quisiera que vierais cómo el mismo Señor Jesucristo confía en que el origen de la palabra de Dios incluye cada palabra y todas las palabras. Marcos capítulo 12. Vemos aquí al Señor Jesucristo viendo y confiando, usando la palabra de Dios y confiando en cada detalle de la palabra. Cada detalle de la palabra. Todas las palabras y cada una de las palabras que están escritas en este libro, en sus originales, han salido de la boca de Dios y son confiables. Marcos capítulo 12. Ahí se encuentra el Señor Jesús con un grupo de personas en el que están poniendo en duda la resurrección de los muertos. Así que el Señor Jesús va a defender esta resurrección de los muertos, ya que se le ha expuesto a una hipótesis absurda. Un hombre tiene una mujer, muere sin dejar hijos, así que según la ley el hermano tiene que casarse con esa mujer. Y así pasan varios hermanos, y cuando esa mujer muere, entonces en el cielo, ¿quién será el marido de esa mujer? Lo que estaban diciendo no tiene nada que ver con el matrimonio, tiene que ver con que ellos no creían en la resurrección. Y decían, esto es absurdo, no puede ser, porque si resucitan, entonces, ¿de quién será esposa esa mujer? ¿De los 7 que la tuvieron? Mira lo que dice el versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque esta es la primera razón. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Así que vuestra hipótesis no vale, porque vosotros creéis que después en la eternidad vamos a seguir en esa relación de matrimonio, cuando la eternidad nos espera ser la esposa de Cristo. Y no vamos a estar casados. Así que el Señor Jesús está corrigiendo ese error. Segunda enseñanza, versículo 26. Y en cuanto a los muertos, y este es el segundo tema, en cuanto a si hay resurrección o no, nuestro hermano Gerson nos ha recordado que Pablo decía que si Cristo no ha resucitado como una hipótesis, esto es catastrófico para nuestra fe, para nuestra esperanza. Entonces, una doctrina de la resurrección no es cualquier doctrina. Tiene implicaciones fuertes. ¿Cómo Cristo va a defender la doctrina de la resurrección? Versículo 26. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, que forma parte de la Escritura, como ha dicho en el versículo 24, en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿No habéis leído eso? Conforme a si hay resurrección o no.
Habéis leído que Dios se presentó y le dijo a Moisés esto: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Conclusión, versículo 27. Él, Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. ¿Cómo llega Jesús a la conclusión de que esas palabras que Dios utilizó a Moisés presentándose a sí mismo, eso saca la conclusión de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? Según el texto bíblico, es lo que Jesús está usando. Las palabras específicas del texto. Jesús cree y confía y usa la forma en la que un verbo se está conjugando aquí. Observa que Jesús está diciendo: ¿no habéis leído lo que Dios le dijo cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham? Ahí está la clave. Dios mismo se está presentando como un Dios de vivo porque no ha dicho yo fui el Dios de Abraham. Ya que cuando Moisés estaba vivo, Abraham estaba muerto. Así que Dios no se presenta como un Dios de un muerto que fue su Dios en el pasado cuando vivía. Sino Él dice, yo soy el Dios de Abraham, porque Abraham no está muerto. Físicamente sí, pero Abraham ha pasado a un estado de esperar en la resurrección que vendrá en adelante. Y se le dio un cuerpo para poder relacionarse con Dios. Así que Dios mismo dice, yo soy, no yo fui. Y Jesús toma ese verbo conjugado en presente para decir, estáis equivocados al menospreciar cada palabra del texto. Así que cada palabra del texto que ha salido de la boca de Dios es confiable y la necesitamos porque va a enseñarnos y va a evitar que estemos muy equivocados, como Jesús decía. Así que, sin duda, que toda palabra que está en nuestra Biblia, que ha salido de la boca de Dios, no puede ser menospreciada, porque su origen es divino. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué debemos vivir en dependencia de la palabra de Dios? En segundo lugar, porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. No solamente ha salido de la boca de Dios y Dios ha colocado su palabra a la misma altura de sí mismo, sino que eso implica que la naturaleza de Dios se corresponde con la naturaleza de su palabra, o mejor dicho, la palabra de Dios se corresponde con la propia naturaleza de Dios. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios ha dicho su palabra y su palabra se corresponde con su propia naturaleza perfecta y Él no es hombre para que mienta. Así que su palabra es verdad. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Es imposible que Dios mienta. En Tito capítulo 1, versículo 2. Dios que no miente. Así que Dios se ha revelado por su palabra, ha salido de su boca y lo que Él dice no es mentira, es verdad. En Mateo capítulo 5, versículo 18, dice el Señor Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Jesús está diciendo ahí que podemos y debemos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Se cumplirá. No ha dicho algo que no vaya a cumplirse. La palabra de Dios no contiene la verdad, es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y se cumplirá hasta el mínimo detalle de ella. Como hemos leído en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y esa palabra perfecta en el hebreo es intachable, sin mancha, sin tacha, sin error. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 119, versículo 160 es muy importante, porque la palabra de Dios es verdad y cada palabra de Dios es verdad. No contiene ningún error en sus originales. En nuestra traducción, pues unas serán mejores que otras y será bueno que usemos una buena traducción.
Pero en el original, como Dios la reveló, la palabra de Dios no contiene error. Dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Cuando leas en los Salmos, probablemente esa palabra verdad a veces está sustituida por fidelidad. Fidelidad y verdad para el lenguaje hebreo tienen mucha relación. Es fiel porque es verdadera y es verdadera y por tanto es fiel. Podemos confiar en ella y dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, la palabra de Dios es la verdad que juzga eternamente sin cambiar. La verdad nunca cambia. Lo que es verdad es eterno. Y el hombre ha dicho, la verdad no existe. Cada uno tiene su verdad. Y por eso llegamos a locuras como esta, que yo siendo hombre digo que soy mujer. Puede decir alguien, no lo estoy diciendo yo. Pero hay personas que dicen que siendo hombre o siendo mujer, ellos se sienten o creen o dicen que su verdad es diferente a la realidad. Así que vivimos en este tiempo en el que la verdad no existe, todo depende del color del cristal con que lo mire. Y el hombre se ha creído que está en una posición de definir lo que es verdad y lo que no. Pero el hombre no está en posición de juzgar la Biblia, sino que la Biblia es la que juzga al hombre. Nosotros no estamos en posición de decir si lo que Dios dice es verdad o no. Nosotros estamos bajo la autoridad de la verdad, que es Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la verdad, lo que Él diga, eso es así. Y nosotros no estamos en la posición de definir o estar de acuerdo o no con ello. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero la verdad es una. ¿Y cuál es? Dios y lo que Él ha dicho. Así que será bueno que nosotros como creyentes podamos decir, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Implica que solo tú nos dices la verdad. No podemos confiar en la palabra de nadie más. Y como estamos estudiando en Apocalipsis, ni siquiera en la palabra de los pastores. Los pastores no somos los que decimos la verdad. La verdad no la definen los pastores. La verdad está definida por Dios en su palabra. Y son los pastores los que somos llamados a mantenernos en fidelidad a lo que Dios ha dicho sin cambiarla. Así que si Dios ha revelado su palabra, la palabra de Dios tiene como origen al Dios mismo. Él la ha elevado a su propio nombre, a su gloria. Y por tanto es verdad, no miente. La tercera razón por la que podemos y debemos vivir en dependencia de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Y esto es la evidencia de lo anterior. Si su palabra es verdad, es decir, su palabra se cumplirá. Su palabra es eficaz. Como cuando ves un anuncio, siempre me acuerdo y tengo este ejemplo grabado, ese anuncio de Big Express, ¿verdad? Eso que veíamos que metían la ropa en el lavabo y echaban los productos y metían la ropa y hacía así y aparecía la cancioncita esa. Sale la ropa ¿y cómo sale? El vendedor te está diciendo que va a salir impecable, limpio. Lo que este vendedor está procurando transmitir es que ese detergente es eficaz. Es decir, que hace lo que dice que hace, que cumple aquello que comunica. No solamente que es verdad, sino que tiene poder para llevarla a cabo. No solamente te dice la verdad de un camino, sino que la va a llevar a cabo. Por supuesto, la palabra de Dios sí que es eficaz, Big Express no. Dios ha hablado de manera directa, clara, con palabras que han salido de su boca. Y si Él no miente, por tanto su palabra es verdad, al poner en práctica la palabra de Dios puedes estar confiado de que no te vas a equivocar. Y esto está muchas veces arraigado en nuestra mente. ¿Cómo es posible que pensemos que obedeciendo la palabra de Dios, eso nos va a llevar por un camino peor que desobedeciendo la palabra de Dios? En ocasiones nos sucede así. No confiamos en la palabra de Dios
cuando nos marca cómo debemos responder en todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros pensamos que no es eficaz, que puede haber otro camino. Así que en Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios, no por vía exprés, sino por la palabra que yo os he hablado. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la palabra de Dios no solamente dice que te va a limpiar, sino que te limpia. No dice que tiene poder para limpiarte, sino que además lo hace. En Juan 17:17, Jesús está diciendo que la verdad de la palabra de Dios produce santidad. Santifícalos en tu verdad. Así que fíjate qué relación tiene la verdad con producir santidad. Y ahora Jesús dice, tu palabra es verdad. Es decir, solo la palabra de Dios puede cumplir lo que dice, nuestra santificación, nuestra limpieza. El creyente podrá entonces mantener su camino de santidad solamente por medio de ¿qué? Por medio de conocer la palabra de Dios, humillarse en la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Así que solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor, y necesito vivir apegado a tu palabra. Isaías 55 nos habla también de cómo es eficaz la palabra de Dios. Isaías 55. Yo sé que estas son verdades que muchos conocemos, pero son verdades que de vez en cuando tenemos que recalcar, no son nuevas para muchos de nosotros. Dice el capítulo 55 de Isaías en el versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Estas son palabras de invitación a un pueblo que está en juicio, que se le ha llamado a juicio por su idolatría y su rebeldía. Entonces Dios les llama a que busquen a Dios y que llamen mientras Él está cercano. Versículo 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No vengas dudando, oye, ¿Dios me perdonará? No, ven a Dios sabiendo que Él es amplio en perdonar, pero ven por medio de Cristo. No vengas con tus brazos y tus manos llenas de obras o de actitud de humildad aparente. No, tienes que venir por medio de la obra y la perfecta persona y justicia de Cristo. Y esta, observa, es la razón, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Y esta es una palabra que concuerda con lo que Dios dice en Romanos 1, que Dios ha revelado su sabiduría, pero el hombre ha dicho que la sabiduría de Dios es necedad, cuando Dios ha determinado que es la sabiduría del hombre la necedad. Lo que el hombre dice es lo que es necio. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. No penséis que podréis libraros, tenéis que acercaros a mí y yo os perdonaré. ¿Pero por qué tenéis que hacerlo? Porque vosotros pensáis una cosa diferente a mis pensamientos. Dice el versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Es decir, del mismo modo que hay una gran distancia entre andar en el suelo y no puedo andar por caminos en el cielo, y hay una incapacidad para mí poder andar en esos caminos y estar lejano a mi capacidad. Así dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos. No pretendáis libraros de vuestros pecados por medio de los caminos en los que estáis andando. Nunca podréis. Ni vuestros pensamientos ni vuestros caminos pueden acercarse a Dios. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será la palabra de Dios que sale de la boca de Dios? Diferente a los pensamientos del hombre. Israel aquí pensaba que podía salir indemne, libre del castigo por sus pecados. Y Dios le invita, ven, busca a Dios,
que soy amplio en perdonar, pero no te dejes llevar por tus pensamientos, es decir, los pensamientos de que no necesitas el perdón de Dios, porque tan amplio y alto y separado están los pensamientos, están el cielo y la tierra, así están de separados vuestras conclusiones, vuestros pensamientos. Es más, del mismo modo que es eficaz el agua cuando cae a la tierra y produce que la tierra haga crecer plantas que dan semilla al sembrador, esto es inevitable. La lluvia cae y ¿qué hace la tierra? Se pone verde. Pues así de inevitable es que la palabra de Dios se cumpla, es eficaz. Es inevitable que la palabra de Dios no haga lo que Dios ha dicho que tenga que hacer. Igual que es inevitable que el agua de los cielos caiga a la tierra y no produzca la vida verde. Así dice mi palabra, versículo 11, que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y el propósito por el cual Dios envía su palabra no siempre es para traer vida, sino que la palabra de Dios también trae juicio. Y trae el juicio justo. Y el pueblo de Israel necesitaba responder y comprender que no podrían librarse de las consecuencias de sus pecados. Tendrían que venir a Dios por medio de Cristo. Él es amplio en perdonar. Pero si no, que sepáis que mi palabra es eficaz como el agua cuando cae en la tierra. Y dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas corrompirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Y todos los árboles del campo batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca se borrará. Israel necesita saber que cuando vuelva arrepentido a Dios, Dios tiene poder para hacer reverdecer lo que estaba seco. Él es amplio en perdonar y también en restaurar y en llevarnos a que se cumplan las promesas que Él nos ha dado para su gloria. Así que necesitamos la palabra de Dios de manera desesperada. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna porque es tu palabra, porque es verdad, porque es eficaz. Hebreos 4:12, recuerda lo que dice ahí el texto. Viva es toda la palabra de Dios y eficaz. Tan eficaz ya no ahora como un agua que cae, como el agua que cae en la tierra, sino como cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne y separa y hace revelar lo que está escondido en el corazón del hombre. Ahora, eso está sometido a la voluntad de Dios. Dios nos ha prometido que todo el que escuche su palabra, la palabra de Dios producirá eficazmente para salvarlo, sino que Dios ha dicho que por medio de su palabra, Dios va a aplicar su palabra a los escogidos para salvarlos por medio del Espíritu. Por eso cuando tú predicas el Evangelio y hay personas que lo escuchan y no responden, el fallo no está en la eficacia de la palabra, sino en que la palabra de Dios será usada por Dios conforme a su plan. Y creerán y se salvarán aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Así que la cuarta forma y razón por la que podemos también vivir en dependencia de la palabra de Dios es porque es suficiente. Si no fuera suficiente, tendríamos un problema. ¿Qué significa suficiente? Significa que está completa. Significa que con ella lo tienes todo, lo que necesitas para la salvación y para la vida que agrada a Dios. Todo lo que necesitamos para la vida la encontramos en la palabra de Dios, todo. Si no fuera así, la palabra de Dios tendría un error, tendría muchos errores y un error de omisión. No es que te diga una mentira, sino que no te ha dicho toda la verdad que tú necesitas. Pero la palabra de Dios es completa y suficiente porque te da la verdad que necesitas para tu vida, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Antes hemos leído el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, intachable, que convierte el alma. Esto no solamente significa intachable, que no tiene error, sino que tampoco tiene un error de omisión. No le falta nada. Es como un puzzle
que están todas las piezas, pero si le falta una, ¿qué? El puzzle no está completo. La palabra de Dios está al completo, es perfecta porque nos dice y nos da todo lo que necesitamos. Por eso continúa en ese versículo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, es eficaz, hace el sabio al sencillo. El sabio tiene en ella todo lo que necesita. Y no vas a poder ser tan sabio que digas, yo ya con la Biblia no puedo, necesito algo más. He alcanzado una sabiduría tal que ya la palabra de Dios para mí no es suficiente, necesito algo más. No, la palabra de Dios es suficiente y nunca alcanzará la sabiduría completa y perfecta por medio de ella, pero tienes todo lo que necesitas. Segunda de Timoteo 3:16, hemos leído antes, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice en el versículo 17, y útil, eso nos muestra la eficacia para hacer que el hombre de Dios sea perfecto, completo. Así que el hombre de Dios, para ser perfecto, tiene en la palabra de Dios todo lo que necesita. Va a cumplir eso porque tiene todo lo que necesita para ello. No le falta nada. Y ese es el problema de hoy. Que creemos que a la Biblia le tenemos que traer técnica, le tenemos que traer revelaciones nuevas, sueños o palabrería de alguien que dice, Dios me ha dicho, y no toma la palabra para decir, Dios me ha dicho. Sí, claro que sí, que Dios te puede hablar y decir algo, pero ¿sabes por dónde lo va a hacer? Por este libro. Tú puedes decir, oye, Dios me dijo, ¿y qué te dijo? ¿Qué versículo fue el que te dijo? Porque si no te dijo un versículo, no fue Dios quien te habló. Si no trajo a tu mente por el Espíritu Santo lo que está ya revelado en su palabra, no es Dios quien te habló. Probablemente eres tú sugestionado por buscar una respuesta o una idea concreta. Lo que tenemos en la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Y por eso tenemos que amar, desear la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar apegados a la palabra de Dios. Por eso nuestra relación con Cristo, con Dios, con su palabra, es de supervivencia. Como no la tengamos, no podemos sobrevivir. No podemos vivir. Y en ella lo tenemos todo. Acompáñame al Salmo 19. Lo hemos citado, no sé si dice el Salmo 19, versículos 9 y 10. El temor del Señor. El temor del Señor, en los versículos anteriores y posteriores, es un título a la palabra del Señor. Igual que en el versículo 7 dice la ley del Señor y dice el testimonio del Señor. Versículo 8, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor. Versículo 9, el temor del Señor, los juicios del Señor. Todo eso se refiere a la palabra del Señor. ¿Cómo es el temor del Señor? Es limpio, es puro, no tiene error, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y por eso dice el salmista, deseables son más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿Por qué? Porque hay razones para confiar en sus atributos perfectos. Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Y por eso en ella tenemos todo lo necesario para hacer sabio al sencillo, para hacer perfecto al hombre que anda en ella. Por último, si ha salido de su boca, si es verdad, si me ayuda y es eficaz para producir aquello que dice. Si me lleva por un buen camino, no me lleva a un camino que después me encuentro un precipicio. Lo que pasa es que me lleva por un camino que es angosto. El camino que lleva a la salvación no es un camino de rosa, es un camino angosto. Pero si tiene todo lo que necesitamos, en definitiva, al final, la palabra de Dios manda. La Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad. Es la que nos ayuda en todo. Está completa y además es la que manda. Es la que manda. Tiene autoridad sobre todos y en todo tema. No hay nada en tu vida que pueda salirse de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Mateo 7, 28. Acompáñame ahí. Mateo 7, 28. Observa cómo Jesús está presentando aquí la autoridad de su palabra.
cuando Jesús terminó estas palabras y era la predicación desde el texto de la ley. Jesús no predicó desde Mateo 5 hasta el 7 sin Biblia, Jesús predicó desde la Biblia de aquella época. Lo que pasa es que no estaba imprimida, no la tenían en el móvil, no estaba ahí. Pero él estaba diciendo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Y se hacía referencia continuamente a la ley. Así que Cristo predicó desde la palabra de Dios y cuando terminó de predicar, dice el versículo 28, Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. El contraste no se muestra enfatizando que la autoridad es porque Cristo es Dios. Por supuesto, Cristo es Dios y con eso es la autoridad absoluta. El contraste estaba en cómo Cristo usó la palabra a diferencia de los escribas de la época, que no tomaban la palabra de Dios para exponer el significado y someternos a la autoridad de la Escritura, sino tomaban la palabra de Dios los escribas y construían toda una serie de enseñanzas que venían del hombre. Así que aquí está mostrando la palabra de Dios que Jesús impactó a los que lo escuchaban porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, hablaba con la autoridad que la palabra de Dios tiene. No solamente Él como Dios, sino su palabra tiene autoridad. Cuanto más desconocemos a Dios, menos confiamos en su palabra y menos nos sometemos a ella. Cuanto menos conocimiento tenemos de la palabra de Dios y el Dios de la palabra, entonces nosotros no confiamos como debiéramos y no nos sometemos a ella como debiéramos. Y si dudamos de lo que Dios dice, entonces no aceptaremos la autoridad de Dios. Hemos leído antes en Isaías 55, ¿verdad? No solamente la eficacia, sino que nadie puede evitar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho que va a hacer, porque tiene autoridad. Pero observa lo que dice el capítulo 23 de Jeremías. Mientras llegas allí, Jeremías está predicando a los que se quedaron en Jerusalén después de que los babilonios vinieron y cumplieron lo que la palabra de Dios les había dicho, que serían llevados a una tierra extraña como esclavos a la deportación a Babilonia. Y Jeremías no se va a Babilonia deportado, Jeremías se queda en Jerusalén con un pequeño remanente que se queda allí por los babilonios para que sigan manteniendo aquello y tienen a gente allí para que estén sobre ellos para recibir los impuestos de toda la producción. Lo que sucede es que Jeremías está en Jerusalén con un pueblo remanente que no se ha ido al cautiverio y ese pueblo se aplaude y se abraza ellos mismos diciendo no nos hemos ido, ¿por qué? Porque no hemos pecado. Se han ido los que han pecado. Nos hemos quedado aquí nosotros, los buenos, los que no hemos pecado. Y Jeremías, desde el principio, Dios le dice que le manda a hablarle de parte de Dios a un pueblo que no va a escucharle. No te van a escuchar, porque ha llorado muchas veces o porque Lamentaciones muestra cómo él ha llorado tanto. Pero fue un hombre pecador, pero que Dios utilizó para traer un mensaje único, valiente, directo. Observa el capítulo 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. He aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Qué impactante. Suponte que cada uno de nosotros fuéramos uno de esos pastores. ¿No habéis cuidado? ¿No os habéis ocupado de ella? Yo me voy a ocupar de vosotros. Versículo 3. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado. Yo creía que el remanente son los que estamos aquí. Y Dios le dice, no, el remanente está fuera de aquí. Yo voy a traer a mi remanente, a mi pueblo, que yo he guardado para que se mantenga fiel. Pero lo voy a traer de fuera, no de los que estáis aquí. Yo lo voy a traer, lo voy a hacer, lo he dicho y lo voy a cumplir.
Y dice, y las haré volver de sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. ¿Quiénes son esos pastores que Dios pondrá en ese pueblo? Aunque tiene un lenguaje plural, los pastores, aquellos que Dios capacita para que cuiden a su pueblo fielmente sometidos a la autoridad de su palabra, no como estos falsos pastores. Los versículos siguientes nos presentan al pastor de los pastores. Versículo 5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Un renuevo justo es el título que Cristo tiene aquí. Él es el renuevo justo. Y por eso después en Romanos capítulos 10 y 11 vemos que Él es el renuevo donde somos injertados. En Cristo, en sus promesas. Él es el renuevo justo. Mira, dice, y Él reinará como rey, actuará sabiamente. Segundo de Samuel, nos encontramos ahí las promesas que Dios le da a David. Y dice, levantaré de ti una simiente, y Él reinará para siempre. Su reino no tendrá fin. Él reinará como rey, actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado Señor, justicia nuestra. Es decir, el Señor, el perfecto justo, en quien nosotros descansamos, estamos unidos. Esto todavía no ha sucedido, Él todavía no ha reinado, Cristo no ha reinado en la tierra. Sucederá y entonces Israel será salvo. Cuando después de la tribulación Cristo venga y en la batalla del Armagedón allí suceda esa victoria y establezca el reino. Señor, nuestra justicia. Entraremos en el reino por su justicia. Por tanto, de aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más. Vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, van a llegar días en que no van a alabar al Señor solamente por lo que Dios hizo en Egipto, que fue un pico de manifestación del poder y la gloria de Dios en la tierra, sino que observa como Él dice, versículo 8, sino que vive el Señor, esto es gloria a Dios, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado y habitarán en sus propios suelos. Eso tiene un cumplimiento cuando Zorobabel, Esdras y Nehemías vuelven de nuevo a Jerusalén. Gloria a Dios porque Él cumplió allí su palabra. Pero vuelve otra vez el versículo 9, a los profetas. No te olvides que le está hablando a quién, a los profetas que ha hecho desviar a su pueblo. Dice el versículo 9, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí. Tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Aquí es una comparación en el que Jeremías está llamando a los profetas a que consideren que las palabras de Dios están impactándole a él, que lo que va a decir se preparen, porque él está tan impactado como alguien que se ha quedado ebrio y ha perdido la capacidad de poder moverse, se ha quedado sin fuerza a causa del Señor, por causa de sus santas palabras. Versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. ¿De quién es mala la carrera? De sus profetas, de estos profetas. Ellos han traído la maldición a esta tierra. ¿Cómo lo han hecho? Versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote, ¿quiénes son? Los que se esperan que den la palabra de Dios y que guíen al pueblo de Dios a traer el culto a Dios. Así que tenemos los dos sentidos. El profeta comunica la palabra de Dios, el sacerdote representa delante de Dios al pueblo. Pues tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Ha llegado hasta, podríamos decir, ha llegado hasta el púlpito. Ha llegado hasta lo más profundo. Ellos están corrompidos. Por tanto, su camino será para ellos como resbaladero. ¿Qué significa resbaladero?
¿Te lo imaginas si has ido a un parque acuático? Que tú intentes bajar por un tobogán de pie. Es decir, resbaladero es un lugar donde es inevitable que vas a caer por ese sitio. No podrás evitarlo. Así que el camino será para ellos no un camino estable, un camino resbaladero. Y las tinieblas serán empujados y en ellas caerán. ¿Por qué? Porque traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo, declara el Señor. Es decir, el día que yo quiera, que he determinado que sea el año de su castigo. Y ahora se centra en los profetas. Y recuerda, estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. El profeta debe predicar la palabra de Dios con la autoridad que tiene la palabra de Dios y con la dependencia y insignificancia del profeta. El profeta no tiene autoridad, la palabra de Dios la tiene. Pero dice el versículo 13, además entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizan en nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. Esto es Samaria, el reino del norte, que se dividió después de Salomón. Pero dice lo mismo de Israel, versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén, recuerda que están allí los que se creían buenos y los profetas que se creían buenos estaban allí. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse ninguno de su maldad. Es decir, sin arrepentimiento. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, y empieza aquí la conclusión de la palabra para ellos. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa el Señor de los ejércitos? Es un título que Dios usa para mostrar su autoridad. Los ejércitos, ¿a quién obedecen? Los ejércitos obedecen a sus superiores. Tienen la autoridad sobre el ejército. Así que hay superiores de cada ejército, pero hay un Dios, el Dios de los ejércitos. Lo que Él está mostrando es que yo tengo autoridad sobre toda autoridad. Y dice así el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. He aquí les daré de comer ajenjo, les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Es decir, su engaño, su mentira se ha extendido. Versículo 16, así dice el Señor de los ejércitos, el Señor de la autoridad. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Esa palabra profetizan es que os predican. No escuchéis la palabra de los que os predican. Ellos os conducen hacia lo vano, hacia lo inútil. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Lo que Dios está diciendo al pueblo es, tú eres responsable, no solamente el profeta es responsable, tú eres responsable si escuchas a alguien que dice, Dios ha dicho, pero lo que esa persona dice no lo ha dicho Dios. Ha salido de su propia imaginación, de su propia fantasía. Esto, dice en versículo 17, dicen de continuo, esto es un patrón que ellos tienen, no fue un error puntual de interpretación del texto, no, ellos viven en esto continuamente. Ellos dicen continuamente a los que me desprecian, el Señor ha dicho tendréis paz. Es decir, ellos están animando a los que desprecian a Dios, están viviendo de espalda a Dios, pecando, y los profetas le dicen, Dios me ha dicho tendréis paz. Porque mira, si no estaríais en Babilonia, pero ¿dónde estáis? En Jerusalén, ¿verdad? Entonces tendréis paz. No tenéis que arrepentiros de vuestros pecados. Adulteremos, hagamos todo, haced todo porque yo voy a hacerlo también, dice el profeta. Yo voy a pecar también. Y vamos a pecar y Dios nos traerá paz. Y continúan ellos diciendo, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Esto es ser tolerante. Con que creen que viviendo de espalda a Dios pecando no vas a sufrir las consecuencias. Es un mensaje agradable, ¿sí o no? Continúa diciendo versículo 18. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó sus palabras? Es decir, ¿de dónde se han sacado eso? Los profetas no han sacado eso de estar en lo íntimo,
en el consejo del Señor. Mira la siguiente pregunta. ¿Quién ha prestado atención a la palabra de Dios y la ha escuchado cuando yo he dicho eso? Versículo 19. Aquí la tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. Es decir, todo lo contrario. Versículo 20. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. ¿Ves que esto es lo mismo que Isaías 55, 11? Mi palabra no volverá a mí vacía sin que antes haya hecho aquello para lo que lo mandé. Y en aquel momento era restauración, pero en este momento, ¿qué es? Juicio, destrucción, castigo. Dice ahí, versículo 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. ¿Por qué sabemos que Dios nos mandó a estos profetas? El texto nos dice, porque estos profetas no predicaban la palabra de Dios. ¿Cómo identificamos a un profeta enviado por Dios? A un predicador enviado por Dios. Aquel que está sometido al texto que ha salido de la boca de Dios, confía en su inerrancia, en que no tiene error, en que es eficaz, que es completa y que tiene la autoridad. Entonces predica con fidelidad la palabra de Dios. Pero hay muchos que aunque Dios no los manda, ellos corren como si hubieran sido enviados. Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y ahora viene aquí a utilizar unas preguntas de ironía. ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? Es decir, vosotros decís que yo soy un Dios de lejos y no veo lo que vosotros hacéis. Y apruebo lo que vosotros hacéis. Pero no, yo soy un Dios de cerca. No estoy lejos de vosotros. Versículo 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Os suena esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? ¿Qué hay en el corazón de esos hombres? Versículo 28, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Más claro agua. No hay que explicarlo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Esto es, ¿qué tiene que ver las palabras de los sueños, que no produce fruto, con el grano que viene de la palabra de Dios? Y ahora dice la autoridad de la palabra de Dios, versículo 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Y eso es una buena figura de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un martillo que tiene la capacidad de destrozar cualquier cosa que se ponga por delante. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Cuando te pregunte este pueblo, o el profeta o sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Le dirás, ¿cuál profecía? Es decir, no tengo profecía. El Señor declara, yo os abandonaré. Y esto no solamente está hablando al pueblo, sino a los profetas. No os daré más mi palabra. Y al profeta, al sacerdote y al pueblo que diga, profecía del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa, porque Dios ha dicho, no voy a dar más profecía. Así que quien quiera hablar en mi nombre, tendrá que someterse a la autoridad de mi palabra. Terminamos ahí ese texto. Y así diréis a cada uno a su prójimo y a cada uno a su hermano, ¿qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Y no os acordaréis más de la profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía.
pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Y así dirás al profeta: ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué ha hablado el Señor? Pero si decís: profecía del Señor, entonces así dice el Señor: por cuanto habéis dicho esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros: no digáis profecía del Señor. Por tanto, esto es, no habléis en mi nombre. Versículo 29, por tanto, he aquí, ciertamente, me olvidaré de vosotros y os echaré de mi presencia, junto con la ciudad que os di, a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros oprobio eterno y humillación eterna que nunca se olvidará. Quien hable en nombre de Dios debe hablar en fidelidad a la palabra de Dios, porque la autoridad está en su palabra. Y es su palabra a la que exaltamos, y es a Cristo a quien exaltamos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Debe ser nuestra respuesta al meditar la palabra de Dios. Desear como niño recién nacido la palabra de Dios no adulterada, no estropeada. Predicar la palabra continuamente, con paciencia, que no se aparte de nuestra boca como se le dijo a Josué, como a María. Cuando Marta le dijo al Señor: Señor, no te da nada que mi hermana esté aquí escuchando tu palabra y no me ayuda a servirte. No hay nada más importante que mi palabra. Y Jesús le dijo: escoge, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. La necesaria, la fundamental. No busques servir al Señor y hacer toda cosa al Señor, pero no venir, no ser el fruto de estar necesitado de la palabra de Dios. Señor, queremos darte gloria a ti porque tú te has revelado por gracia y lo has hecho de una manera perfecta. Así que ayúdanos, Señor, a repetir como Pedro hizo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, y decirlo todos los días de nuestra vida. Crecer en el amor, en la necesidad de ti, de tu palabra. Ser para nosotros el oxígeno, el pan necesario. Someternos a tu autoridad, confiar en la fidelidad de ella. Señor, estar confiado que no necesitamos psicología, no necesitamos sabiduría del mundo. En la palabra de Dios, en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos. Así que, Señor, guíanos en tu verdad. Señor, que sea tu palabra la lámpara que alumbra nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén.